dar la palabra al profesor Sergio Matías. Bueno, hay alguien que tiene que salir ahora. El profesor Sergio Matías es profesor. Igualmente, pero está ya lo pasaba. ¿Cuánto dura? 29.38. ¿20? 29.38. Ah, vale. Pues bien. ¿Os queda ahí? Bien, vamos a continuar. A ver, ¿vais a seguir? ¿Vais a pasar? Bien, os comentaba que el profesor Sergio Matías es profesor de una de las mejores universidades de Colombia, la Universidad Libre de Colombia, una gran universidad que tiene además mucha relación con la Universidad de Valencia. Hemos trabajado muchos temas juntos. De hecho, acaba de salir una revista de la Universidad Libre que dirige el profesor Sergio Matías, que se llama Diálogo de Saberes, y que justamente acaba de recoger las ponencias que se presentaron en este mismo congreso el año pasado. Es el segundo año que nos acompaña, y el profesor Sergio Matías nos va a hablar sobre el Estado y la protección de los derechos sociales, el caso colombiano. Adelante, Sergio. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, como se dice ahora. Quiero agradecer primero al profesor Rubén Martínez por esta fraternal invitación al 6º Congreso Internacional de Derecho Constitucional sobre teoría y práctica del poder constituyente, repensando los procesos latinoamericanos. Hace un año hablé de la Asamblea Nacional Constituyente y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ya que me recuerda Rubén, lo pueden encontrar en un número anterior de la revista Diálogos de Saberes. La manera más fácil para ustedes, entre otras cosas, es colocar o poner Diálogos de Saberes de net, que es una base de datos de la Universidad de La Rioja, donde estamos hace rato y es muy fácil de consultar. Mi presentación tiene el siguiente sumario: una introducción, 1, los derechos constitucionales; 2, los derechos sociales; 3, la Corte Constitucional; 4, la garantía formal y material de los derechos fundamentales; y finalmente conclusiones. Quiero saludar a los colegas profesores y de manera muy especial a esta juventud que me anima a tenerla presente en este escenario, y me dirigiré muy especial a ellos. Respeto a los colegas docentes que ya son expertos en estas materias y conocedores incluso de la Constitución nuestra, como Rubén, como Albert, quien los he estudiado y seguido. Debo tener en cuenta pues que estamos hablando del proceso constituyente, constitucional de la Constitución colombiana, y desde ese punto de vista voy a hacer algo informativo pensando en este escenario que tenemos presente. Esto es parte de un proceso de investigación titulado El constitucionalismo democrático contemporáneo, en donde particularmente, siguiendo un poco también la escuela de Lucio Pevoraro, o Lucio como se dice en italiano, comparatista, estamos comparando los procesos constituyentes, las constituciones, el constitucionalismo de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y Bolivia. Sin embargo, en la tarde de hoy voy a referirme de manera especial a los derechos sociales, a su reconocimiento, clasificación y protección por el Estado colombiano, a las garantías formales y materiales y su exigibilidad y justiciabilidad. No obstante, como ya se dijo, haré algún marco de referencia para comprensión, sobre todo de los jóvenes estudiantes que probablemente no tengan la información acerca de nuestra Constitución del año de 1991, que es actualmente vigente, resultado de un proceso constituyente del cual, como ya dije, hablé hace un año, y entonces entraremos en materia. La Constitución política y los derechos constitucionales.
Nuestra Constitución vigente desde el año 91 hasta hoy, con un conjunto variado de reformas que no hay tiempo de comentar, establece 3 categorías de derechos constitucionales. En su título 2, denominado de los derechos, las garantías y los deberes. El capítulo 1 nos habla de los derechos fundamentales. El capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. Hay una discusión entre la ciencia política del derecho, el constitucionalismo se refiere a los sociales en forma extensiva, o más bien los tratados internacionales hablan de los derechos económicos y sociales. Miraremos cómo manejar eso para no abrir discusiones acá. Pero lo que quiero, bueno, y el tercer capítulo habla de los derechos colectivos y del ambiente. Lo primero que debo significar es una forma que históricamente es válida. Las generaciones de los derechos humanos, hoy generalmente llamados fundamentales a lo largo de la historia, que nos ha creado estas 3 categorías, y desde esa perspectiva didáctica diríamos que es una cosa positiva, pero ya cuando se positiviza, se hace norma constitucional, como el caso nuestro, nos ha traído y nos puede seguir trayendo problemas. Por una sencilla razón. En primer lugar, el capítulo 1, ya lo dije, habla de derechos fundamentales. El capítulo 2 habla de los económicos, sociales y culturales, y el 3 de los colectivos y del ambiente. Y el título, que es el marco mayor, nos habla de los derechos y garantías y deberes. Ahí ya tenemos un problema, es decir, que hay unos derechos fundamentales, en primer lugar, hay unos colectivos, unos económicos, sociales, y unos colectivos que de hecho no son fundamentales, y que más adelante en un artículo 58, al cual refiero desde ahora, señala taxativamente que esos son los derechos fundamentales y que en consecuencia son los que se pueden defender mediante la tutela, como llama la Constitución nuestra, el conocido derecho de amparo en el lenguaje constitucional más reconocido. Ese es un primer problema que encontramos. En ese sentido, pues es realmente, en principio, la norma puramente dicha, propiamente dicha, el texto original es problemático, y debo advertirlo desde ahora, y antes que se me olvide, que gracias a la Corte Constitucional este problema ha sido resuelto por vía jurisprudencial. Lo que hemos llamado las primeras Cortes de Carlos Gaviria, para nombrar uno que seguramente es muy conocido por la mayoría de los presentes, han considerado que todos los derechos son fundamentales, pero insisto, por vía jurisprudencial, porque la Constitución ha abierto, y aún hoy sigue creándonos dificultades en virtud de cuando se procede por vía tutela a definir cuáles son y cuáles no son los fundamentales. Como he hablado de comparatismo constitucional, voy a hacer un breve comentario de lo que aquí varias veces se ha señalado, habida cuenta que muchos de los colegas presentes han estado en los procesos constituyentes de Bolivia en particular, que también he tomado como punto de comparación, además cercanos, somos vecinos de Bolivia, y ver justamente en qué nos aporta esta Constitución boliviana. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia empieza por señalar el título 3, que son derechos fundamentales y garantías. De entrada, todos los derechos son fundamentales. Hay una abundante clasificación de derechos que no tendría tiempo ni siquiera de mencionarlos, pero es claro en el sentido de que todos son fundamentales a diferencia de la nuestra. Igualmente, el capítulo 1, que hace parte de ese título 3, reconoce que son derechos inviolables, que son universales, que son interdependientes, que son indivisibles, progresivos, y su extensión a otros derechos no enunciados. La última parte sí la considera más adelante nuestra Constitución, pero la primera no tiene ese marco de interpretación, y no vamos a abrir un debate aquí sobre Kelsen y el positivismo, pero cuando se es estrechamente más bien normativista más que kelseniano, realmente nos trae problemas por lo ya dicho. La Constitución boliviana, en su título 3, habla de los derechos. Capítulo 1 nos habla de disposiciones generales y reconoce expresamente que los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos a todos por igual.
Bien, avanzando un poquito, habla de los tratados y convenios internacionales, que en ese sentido la Constitución nuestra sí lo reconoce, y frente a eso pues no habría problema y todo seguir adelante. Pasemos a la temática propiamente dicha de la protección y de la aplicación de los derechos, la parte más orgánica de la Constitución. Nuestra Constitución, en el capítulo 4 del título 3, introduce de manera expresa la protección y la aplicación de los derechos, es decir, las garantías constitucionales para que esos derechos, como dice el propio texto, realmente sean garantizados, por lo menos por ahora, formalmente. Establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, que ésta se presumirá en todas las gestiones que las autoridades adelanten. Crea la acción de tutela, como ya dije, amparo, es novedosa, realmente es un aporte de los más importantes que debemos defender, ya que se ha querido y se está queriendo en este nuevo gobierno que se inicia sobre una supuesta reglamentación, limitarla a su mínima expresión, de tal manera que prácticamente se haga nula. Establece esto como un procedimiento preferente, sumario, que todas las personas, indistinto de naturaleza, pueden reclamar directamente o por medio de sus representantes ante los jueces y las autoridades públicas la protección inmediata, y ahora sí, aquí, de los derechos constitucionales, pero insiste en los fundamentales. Cuando estos derechos estén vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de la autoridad pública. Una novedad que comenta el profesor Albert, que tengo aquí a la mano, el profesor Rubén, es que el derecho de amparo colombiano sí puede ser interpuesto también ante particulares. Aunque tiene algunas limitaciones, ¿no? Dice que cuando se trate de la prestación de un servicio público, cuando esa conducta afecte de manera grave y directa al interés colectivo, o respecto de quienes soliciten y se hallen en estado de subordinación e indefensión frente a particulares, no solo frente al Estado, sino a personas naturales. Señala la Constitución que esta protección consiste o terminará en una orden que a favor de quien solicita la tutela actúe o obtenga a su favor, que este fallo será de inmediato cumplimiento y podrá impugnarse ante el juez competente. Todas las acciones de tutela, independientemente de su naturaleza y a diferencia de lo que se planteó esta mañana frente al Comité del DES, llevan a la Corte Constitucional, pero por supuesto no todas son revisadas, sino las elecciones colectivas, pero todas llegan a revisión, pero la Corte discrecionalmente, por su importancia, por su actualidad, por la naturaleza del derecho, por la unificación de la jurisprudencia, etcétera, por una serie de ponderaciones, decide cuáles son o no revisadas para definir en última instancia el derecho que se solicita ser amparado, y desde esa perspectiva la Corte Constitucional, de la cual hablaré más adelante, cumple la función doble de ser el supremo defensor de la Constitución y a su vez de los derechos fundamentales. Bien, de igual manera, en este aspecto de garantías, la Constitución Política de Colombia crea la acción de cumplimiento, que consiste en que las personas pueden interponer acciones constitucionales en la defensa de una ley o un acto administrativo que la administración no cumple, es decir, está obligada en este sentido a cumplirla. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordena a la autoridad que cumpla el deber omitido, es decir, que cumpla la ley o que cumpla el acto administrativo. Se delega a la ley, el Congreso, ley en sentido formal y material, la regulación de las acciones populares, que son acciones constitucionales, para la protección de los derechos, de los intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio público, la salubridad, la seguridad, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de naturaleza semejante. De igual manera, la Constitución establece las acciones de grupo que se originan en los daños ocasionados a un grupo significativo de personas plurales sin perjuicio de acciones particulares, y definirá los casos de la responsabilidad civil objetiva
por el daño inferido a los derechos de los intereses colectivos. De igual manera, la Constitución establece que la ley deberá establecer recursos, acciones, procedimientos para que los ciudadanos puedan defender sus derechos con base en el orden jurídico actualmente vigente, insistiendo en los derechos individuales, los derechos de grupo o los colectivos frente a acciones u omisiones de los particulares. Y en este aspecto pues surge de manera en particular, siguiendo la Constitución española que inspiró mucho la nuestra y tanto la alemana, la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Es decir, la teoría del daño antejurídico es incorporado por vez primera de manera clara y expresa en nuestra Constitución. Bien, ya lo dije que el texto constitucional colombiano reconoce los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos y que ni siquiera en estado de excepción, que rápidamente es un estado de conmoción interior, como dice Francisco, estado de guerra exterior, no se habla de conflicto en la Constitución, o los estados de emergencia económica y social o ambiental, son los estados de excepción en donde de todas maneras los estados de excepción no deben restringir de ninguna manera los derechos fundamentales, predominando en este caso los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que en la doctrina constitucional, como ustedes bien saben, conocemos como el bloque de constitucionalidad. Bien, los derechos de la Carta señalan la Constitución, ya lo reiteré, con base en los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pasemos a señalar este tema integrando un poquito lo constitucional y los convenios internacionales para no enredar mucho las cosas. Hablemos entonces de los derechos sociales, económicos y culturales. En sentido estricto, siguiendo la Constitución en primera instancia, los derechos sociales constitucionalizados como tales se podrían sintetizar en los derechos de la familia, la protección del matrimonio, la igualdad entre el hombre y la mujer, tema del cual se habló en extensión esta mañana, priorizando los derechos de los niños, que en este caso sí los declara como fundamentales, la protección y la asistencia de las personas de tercera edad y los ancianos, la seguridad social, la vivienda digna, tema que también se tocó esta mañana, la recreación y el deporte, la salud, el saneamiento básico, ambiental y la educación. De igual manera consagra como derechos económicos el trabajo, la negociación colectiva, la huelga, la propiedad privada, el acceso a la tierra y la producción de alimentos. Y tratándose de los colectivos y culturales, la educación, va a aparecer la fundación de colegios y universidades públicas y privadas. Tenemos un sistema de educación mixto, donde en la básica y secundaria predomina lo público y en la universitaria es mayoritariamente privada. El acceso a la cultura, al conocimiento, a las actividades periodísticas, etc. Pasemos al cuarto punto, voy muy rápido por lo que estoy observando, pero por razones de tiempo, la Corte Constitucional. Este es un aspecto importante que quiero destacar. Así como destaqué la tutela, o sea la acción de amparo, debe destacarse que nuestra Constitución también introduce como uno de los elementos que los colegas de la Universidad de Valencia han planteado, ¿no? Primero, proceso constituyente democrático; segundo, declaración de estados sociales y democráticos de derecho; y tercer componente, la Corte Constitucional. Desde esa perspectiva encuadramos nosotros la Constitución Política de Colombia como parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano, con diferencias y con identidades con los otros procesos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Bueno, el título octavo habla de la rama judicial, crea la jurisdicción constitucional. Nuestro sistema es un sistema de control mixto, pues, que ustedes seguramente conocerán, y no tengo tiempo de explicarlo. Bueno, en síntesis, hay un tribunal constitucional centralizado, y lo mixto es que cualquier juez, independientemente de su nivel o de su especialidad, ejerce como juez de tutela allí donde esté. Esa es una de las cosas que el actual gobierno de Duque, el señor Duque, no tenemos rey, pero tenemos un duque que ya vino a besar de la mano del rey, fue la primera visita que hizo, curiosamente, ¿no? Tenemos ese duque
y se ha pretendido realmente poner trabas, nombrar jueces especializados en tutela, lo cual complica en mayor grado la acción de tutela, entre otras razones de las propuestas que el nuevo gobierno intentará hacer. Miraremos cómo se plantea esta discusión. Bueno, esa Corte Constitucional, por supuesto, no existía en la Constitución anterior, que rigió desde 1886 hasta 1991. A ella se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, primera función. Y la segunda, la protección y la garantía de los derechos fundamentales. Nuestra Corte está integrada por 9 magistrados. Esos 9 magistrados pertenecen a distintas especialidades del derecho, público en general, administrativo, constitucional, penal, laboral, civil, comercial, etc. Ellos son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años. Como son 9, hay 3 ternas. La primera la presenta el Presidente de la República, 3. La segunda, la Corte Suprema de Justicia, 3 son 6. Y la tercera, el Consejo de Estado para los 9. Estos magistrados no pueden ser reelegidos en ningún momento. De otro lado, esta Corte Constitucional, en su función, en cumplimiento de la misma, como órgano supremo de control constitucional, tiene funciones de decidir demandas de inconstitucionalidad o inexequibilidad sobre una abundante cantidad de asuntos fundamentales que sencillamente voy a mencionar por su nombre: actos reformatorios de la Constitución, convocatoria de asamblea constituyente, que se incluyó por primera vez en nuestra Constitución. En la anterior no existía. El artículo 218 solamente permitía los actos legislativos. Ahora hay una serie de mecanismos de participación ciudadana y de reformas constitucionales, entre ellos la Asamblea Constituyente, que sin duda es un elemento progresivo de nuestra Constitución. Referendos, consulta popular o plebiscito nacional, leyes, decretos con fuerza de ley, con facultades extraordinarias, actos o decretos legislativos, que son los que se expiden por estados de excepción: oposición interior, guerra exterior, estados de excepción económica, social y ambiental. Objeciones del gobierno a leyes, cuando el presidente de la República, como una de las equivocadas despedidas del presidente Santos fue objetar una ley de pensiones que era favorable a los pensionados, para mencionar un ejemplo de reciente culminación del periodo anterior, que tuvo cosas positivas como la paz, pero en otras no muy positivas. Los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, a excepción de los de derechos humanos, necesitan leyes especiales e incorporarse mediante ellas. De otro lado, la función de nuestra Corte como protectora de derechos fundamentales tiene la importante función de revisar las decisiones judiciales de las autoridades públicas y, como ya lo dije, de los particulares, relacionadas con la acción de tutela que se ejerce sobre los derechos fundamentales, que gracias a esa Corte todos los derechos constitucionales hoy son considerados como fundamentales. Finalmente, los fallos de esa Corte, los que expiden ejercicio del control jurisdiccional, hacen tránsito a cosa juzgada, constitucional, y ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material de ese acto jurídico, que será declarado inexequible por razones de fondo. Solo cuando las condiciones de la propia Constitución cambien o cambiaren, entonces se podrá hacer una nueva revisión y determinar si sobre la base de los requisitos nuevamente establecidos podrá hacerse el cambio. Y para ir terminando, este es como de cierta forma ya casi conclusiones y una propuesta anticipada a las conclusiones de lo que hemos planteado. Por razones de tiempo no hay forma de profundizar algunos otros temas, entonces me ceñiré a lo propuesto. El quinto punto es la garantía formal y material de los derechos fundamentales. Aquí sí viene una especie de discusión y propuesta al tiempo. Hemos considerado, por la experiencia de 27 años del nuevo orden constitucional colombiano,
o del nuevo constitucionalismo colombiano, enmarcado dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano, los siguientes componentes, resultados de, como decía Rubén, en nuestro caso sí, de la evidencia empírica. Hemos vivido, y personalmente desde los inicios del proceso constituyente, hemos vivido todo, tanto su origen como su aplicación, y ya 27 años es bastante, aunque el tango argentino dice que 20 años no es nada, pero nosotros tenemos 27 y ya es bastante para hacer un resumen de lo positivo y negativo, o como decía Elías Díaz, de las luces y las sombras que tiene nuestra Constitución. Consideramos en consecuencia que los derechos fundamentales de la persona humana solo existen, o podrán existir, podría ser, si son garantizados y protegidos, siendo necesaria la existencia, primero, de un sistema social y económico, y segundo, político y jurídico, que los proclame y los garantice de manera formal y material. Hemos creído, considerado, y aquí ya se planteó también en esta mañana, esa discusión, que no basta la inclusión formal del ordenamiento jurídico, absolutamente necesaria, pero no suficiente. En este caso, en la versión escrita que amplió más, incluye la temática de los servicios básicos o esenciales o algunos domiciliarios, donde algunos derechos están consagrados como fundamentales, como el caso de la educación. El de la salud aparece como social y cultural, el derecho al agua potable no existe ni como fundamental, ni como económico, ni como colectivo, una de las grandes omisiones y olvidos de nuestros constituyentes, etcétera, etcétera. Entonces el caso nuestro consiste en que unos derechos fundamentales se proclamaron y otros no se proclamaron, pero de ahí pues a la eficacia material hay un paso bastante grande, que es lo que el profesor Díaz llama las sombras, en el caso español, en el ensayo que escribe sobre el tema. Bueno, si no hay garantías políticas, jurídicas, económicas y sociales que garanticen su disfrute universal, ¿qué consideramos por garantías político-jurídicas? La existencia de un régimen estatal realmente democrático. Por un lado se proclama la democracia participativa, pero por otro lado se niega. No hay revocatoria del mandato del presidente, tampoco hay revocación del mandato del Congreso, solamente los alcaldes. Hasta ahora en Colombia no ha progresado ninguna revocatoria de mandato de ningún funcionario de ninguna naturaleza. Una democracia en donde los ciudadanos participen de manera decisiva en la conformación y ejercicio del poder político a todos los niveles. Necesitamos un régimen jurídico garantista que haga exigibles y justiciables plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, que castigue a sus violadores. No estamos proponiendo cárcel, por supuesto, ¿no? Acciones disciplinarias, como ustedes llaman, derecho administrativo sancionador en España, que nosotros llamamos allá disciplinario, que disponga de recursos humanos. Ayer hablaba a Pablo Iglesias discutiendo el tema de que los problemas de España no se resolvían por decreto, sino con base en el presupuesto. Este gobierno, echándole la culpa al de atrás, y todos sus anteriores han sido neoliberales, dice que fue que el gobierno de Santos le dejó de financiar la paz, le dejó de financiar la educación. Los estudiantes llevan casi un mes en paro indefinido en las universidades públicas, tenemos una crisis de salud terrible, entonces fácil es echarle la culpa al gobierno anterior para hacer lo mismo que es lo que se está haciendo. Entonces se hace un presupuesto en este nuevo gobierno en donde también deja de financiar los aspectos fundamentales. Para la paz realmente parece que no hay dinero, para la reforma rural tampoco hay dinero, entonces estamos viendo que desde esa perspectiva, en ese aspecto económico-social, es el continuismo de unos gobiernos neoliberales, de lo cual habló el profesor Albert en extensión, y esa intervención me sirve para justificar lo que estoy diciendo. Bueno, que se disponga de recursos humanos, institucionales, técnicos, financieros, suficientes y necesarios para su realización. La primera respuesta a la ministra de Educación, literalmente, y Rubén seguramente le consta, la Universidad Nacional de Colombia, la más importante, se está cayendo físicamente. Mi señora es de la Universidad Nacional y su facultad de enfermería les tocó desalojarla porque un edificio grande que podía terminar con las enfermeras y con todo el mundo. Los edificios en derecho también han empezado a caerse. La Universidad de Pasto, en el sur de Colombia, igualmente es una casona española hermosa que se está cayendo.
no hay recursos, y la ministra dice no hay plata sencillamente. El año entrante vemos cómo les damos dinero. Y entonces no hay dinero para terminar el año. Eche la culpa a Santos, que él se fue y dejó esto sin plata. Pero en el próximo presupuesto realmente se ha determinado unas cuantías que no voy a traer aquí números ni porcentajes para no complicarles, tampoco se garantiza el funcionamiento. Realmente la educación en Colombia no se está tratando como derecho fundamental desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista administrativo, no se garantiza la cobertura universal, igual ocurre con el tema de la salud. Bien, las garantías socioeconómicas. Necesitamos un modelo económico social que garantice a todos los ciudadanos la existencia de condiciones materiales dignas, la satisfacción efectiva de sus necesidades materiales, psíquicas y culturales, de una sociedad colombiana en la cual los hombres, las mujeres, las naciones y los pueblos se liberen de la justicia social, de la pobreza y la desigualdad. Colombia ocupa el primer lugar de Estado inequitativo en América Latina y está en el mundo entre los más desiguales del planeta Tierra, primero en América y entre los más desiguales en el mundo, donde impera el progreso social, el desarrollo del bienestar humano y se disponga de todas las posibilidades y potencialidades para lograr una vida feliz. Y para terminar, conclusiones, ya estoy en el minuto final, y entonces estamos señalando desde hace bastantes años que es necesario rectificar el rumbo, erradicar el neoliberalismo hegemónico, dominante en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Utilizando términos de Boaventura de Santos, el neoliberalismo hegemónico, una globalización neoliberal hegemónica que por supuesto se ha reflejado en nuestro ordenamiento constitucional, legal, etc., que se refleja en el Estado, en el derecho, en la Constitución, en la economía, en la salud, en la educación, en los servicios públicos, y a su vez los últimos son fundamentales y, como ya dije, no consagrados como tales. Hemos creído, bueno, decía esta mañana una dirigente del PSOE, que ellos no proponen un Estado comunista, nosotros tampoco lo estamos proponiendo, pero sí creemos que el Estado es el único que puede garantizar la satisfacción de las necesidades de interés general de la población. Nosotros hemos rescatado un poquito con la Universidad de Poitiers, tanto de París, la teoría del servicio público. La esencia de la teoría del servicio público es el interés general, que es lo que primero niega el neoliberalismo. El neoliberalismo se fundamenta en el interés individual y particular, como el profesor Noguera lo dijo en amplitud. Entonces, desde la sola teoría del servicio público, antes de hablar de derechos fundamentales, el neoliberalismo es la negación de los derechos por razones ya dichas. Debemos rescatar lo público. En Colombia se está vendiendo todo. Y en el debate que se hizo en el Congreso, el senador del Polo Democrático, Robledo, decía: una de las más grandes electrificadores recientemente hecha, moderna, supermoderna, de última generación, se vendió, y no por mala sino por buena. La Constitución dice que se debe venderlo público, privatizarlo cuando es ineficiente, y resulta que una empresa moderna, rentable, de última generación se vende por buena, porque lo malo no lo compra nadie. Bueno, Carlos Slim se enriqueció comprando telefónicas a precio de gallina flaca y ahora las vende a precio de gallina gorda. Eso es un fenómeno muy particular. Bueno, creemos que lo público debe defenderse y ponerse al servicio del desarrollo económico social y del bienestar material de los pueblos. Que esto debe consagrarse constitucional y legalmente, por supuesto. Que debe haber políticas públicas, que debe haber presupuestos, subsidios a la oferta, mínimos vitales que garanticen la cobertura universal de los derechos fundamentales sin discriminación de ninguna naturaleza. Y para terminar, consideramos y reiteramos una discusión que el año pasado se abrió, que a los 27 años de vigencia de aplicación de nuestra Constitución se evidencia la necesidad urgente de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, democrática y popular, orientada por los fundamentos del nuevo constitucionalismo latinoamericano y democrático contemporáneo. Pero también creemos que estas metas solo podrían alcanzarse en Colombia
con el arribo al poder del Estado de gobiernos y congresos progresistas. En esta oportunidad tenemos el caso contrario. Yo no diría que allá hay mucha reversa, todo lo contrario, hay descontinuidad. Hace 8 años antes de Santos gobernó el uribismo. Santos fue un gobierno neoliberal, liberal en lo político con el proceso de paz, pero neoliberal en lo económico, y ahora el uribismo de su partido Centro Democrático, que es un partido de extrema derecha, está gobernando de nuevo. O sea que realmente no ha habido los fenómenos del Ecuador no los estamos viviendo, sino en cierta forma vemos un continuismo. Consideramos que estamos en mora de elegir gobiernos y congresos progresistas que no tenemos, que sean auténticamente representativos de los intereses nacionales y populares. Muchas gracias.